un gran respeto y admiración. Había escuchado muchas veces de su organización a través de los años. Otra vez me volví a sentir con esos sentimientos revolucionarios, obviamente que fueron el origen y la nación. Pocas veces ya se escucha, ahora sí, hablar del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que todos nos formamos, yo me siento parte, jamás he traicionado y jamás traicionaré esos ideales y principios. Estimo que yo creo que el Partido Revolucionario Institucional surge obviamente de una lucha en contra de este autoritarismo que hoy estamos o se está reviviendo, el poder concentrado en una sola persona, la lucha, tantas muertes que causaron nuestros abuelos, bisabuelos que participaron en la Revolución Mexicana de 1910, pero vayamos más atrás, sobre el surgimiento de la República Mexicana, con esos grandes héroes como Morelos, entre otros. Yo creo que fue el que le dio origen a la primera constitución. Obviamente una constitución desformalizada, por así decirlo, los sentimientos de la nación, con esas grandes palabras ilustres y que vemos plasmadas en cada uno de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja. Yo creo que esas letras quizás las manden quitar por los, no sé, pero yo no sé, primero, por cómo si rogan ese de siervos de la nación, más bien serán ciegos de la nación. Yo creo que, o borregos de la nación. Ahora, a través de los años, llega, se constituye la República Mexicana, 1824, cuando surge la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se habla de una verdadera división de poderes. Jamás en la historia yo creo que habíamos tenido o vamos a tener una Suprema Corte entregada. Como bien decían, y yo creo que es el sentir de toda la sociedad mexicana democrática. Llegamos a 1910, surge después de 100 años, obviamente se da otro movimiento, la Revolución Mexicana, fruto de esa lucha incansable y por buscar valores de libertad, de justicia. Llegamos a 1917, 5 de febrero de 1917. Se lleva a cabo la Constitución que actualmente tenemos y que obviamente yo creo que es de ponerla en un féretro y a raíz de esto. Pero esta reforma o esto que estamos viviendo ya lo sabíamos hace un año, el 5 de febrero de 2024. Ya sabemos quién, porque yo creo que no merece ni decir su nombre. Estableció primero una situación, plan A, plan B o plan C, para llevar a cabo todo lo que tenía en mente. Más que nada, destrucción del país, con esas letras. Estableció por primera ocasión, no asistió al acto solemne en Querétaro, donde se promulgó la Constitución de 1917, sino en Palacio Nacional, que tuvo un evento donde la reforma al Poder Judicial de la Federación. Entonces, hemos escuchado nombres, se han escuchado traidores, los Yunes de Veracruz, ahora sí quien traiciona una vez traiciona varias veces. También los diputados, los senadores que se vendieron de Michoacán, 2 que iban en alianza. Habría que preguntarles a esas personas, ¿votaron por una cuestión para que los representaran en el Senado de la República y cambiaron o votaron por esta reforma? Yo creo que no. Otro senador de MC que nunca apareció ese día, ya tenemos 4. Se ocupaba una mayoría calificada de 87 senadores. Pero también todo esto, primero, ¿dónde nace? 5 de febrero de 2024. Ahí surge. Se materializa con una sobrerepresentación. Una figura que se llama malapportionment en Estados Unidos y a nivel mundial, donde existe una cuestión de sobrerepresentación, donde se hace amañadamente una selección o cómo distribuir en un momento hoy tener una sobrerepresentación. Sabemos que esa representación ficticia
no se materializó en las urnas. Entonces yo creo que lo que debemos de ver a fondo es una reforma electoral. Primero sobre la cuestión de la representación proporcional, sobre las candidaturas de lista. Ahora, ¿por qué no hacer una reflexión de esas candidaturas de representación proporcional o de lista? No van hacia el ciudadano. ¿Hacia quién van? Hacia el número de votantes se les otorga a los partidos políticos. Entonces, si traen una ideología a esos partidos políticos, entonces esos votos deberían de ser, no podrían dejar de manera libre. Vayamos en el sentido de que los candidatos que obtienen la mayoría, ahora sí, directa, y son elegidos popularmente, obviamente a lo mejor sí, porque ellos convencieron al margen de las siglas o el partido político que los haya postulado. Está bien, eres libre. Pero esos de representación proporcional se les otorgan a los partidos políticos, a la ideología que representan. Entonces ellos deberían de ser el voto en el sentido que se marque la directriz del partido político. Ejemplo, el PRI no puede ir en contra el día de mañana un candidato o un diputado de representación proporcional o de lista voltear bandera. Yo creo que eso no puede ser. Entonces habría que una reforma estructural de nuestro, es lo que debemos de pensar. Y ahora, como dicen, ya pasó, ya no podemos estar viendo hacia el pasado, veamos hacia el presente y el futuro. ¿Hay esperanza? Sí la hay. En la medida que la va a haber, en la medida que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad, desde donde estemos. Podría hablar de aquí una cuestión, una participación tan baja, aproximadamente el 13%, que habría que someterla a un escrutinio. Vayamos pidiendo voto por voto y yo creo que ese 33% de votos anulados, para mí, que se puede elevar. Ahora, ¿están inflados esos números? Claro que sí. Vayamos a yo analicé previo a esta elección y tomé como un símil la revocación de mandato, que más que revocación de mandato era una ratificación de mandato, porque se amañó la pregunta. Una revocación de mandato es, ¿no quieres que continúe? No, ¿a qué quieres que continúe? Esa es una ratificación que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tiene que estar en ese proceso de revocación de mandato, tiene que estar, ahora sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que avalar la respuesta. Desde ahí estuvo amañada. Primer orden. ¿Por qué? Porque la gente no haya acudido a votar a esa revocación de mandato, pues obviamente para decir que ya sabemos quién se fuera. Si no fue la gente a votar, queremos que continúe. Oye, eso no es una revocación, esa es una ratificación. Ahora, partimos de esa premisa. 17% a nivel nacional, 13% en Baja California. Desgraciadamente nuestro estado es el que se distingue y malamente de los estados que menos participación tienen. Entonces está la cuestión de la disyuntiva y la siguiente pregunta: ¿no nos sentimos que supuestamente tenemos un nivel de educación, un nivel de economía más alto que el resto del país? Y vemos que esto no se refleja. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente con la desconfianza en nuestros partidos, y no partidos políticos, las personas que los representan. Los partidos políticos todos buscan un fin común, obviamente apoderarse del poder bajo ciertas ideologías, pero hay unos peores que otros. Eso sí, yo creo que nos queda claro. Eso ya sabemos que no son iguales, sino son peores. Y vayamos a esta situación. Se tuvo en esta elección el 13%, que vemos casillas en el sureste de la República donde tuvieron el 90% y el 100%. Esto es imposible. Esto es totalmente imposible de que las personas acudan a votar el 100%. Ahora, tuvimos una participación de 13%. Cabría hacer la siguiente reflexión. Con un 13% de una reforma plasmada de tal magnitud como lo es, para mí, esta es una cuestión, un golpe de Estado aquí fáctico porque está desapareciendo uno de los tres poderes de la Unión en los que se sustenta la República Mexicana. Con un 13%, ¿es válida esta elección? Legalmente sí,
porque ahí no se establece que no se pueda llevar a cabo la anulación o que se haya exigido una participación mínima. Pero vayamos a una cuestión de participación ciudadana. Primero, para que sea vinculante en una ley o una iniciativa ciudadana o iniciativa popular, ¿saben cuál es el porcentaje para que sea vinculante? ¿Quién lo sabe? 40% del listado nominal, no de las personas que vayan a votar, que vayan en un sentido. 40% para lograr que la participación ciudadana sea vinculante para ya sea el Poder Legislativo. Inclusive si se presenta una iniciativa ciudadana y se obtiene el 40% de la participación del listado nominal o padrón electoral, es vinculante para los otros poderes. Entonces, un 13% que le restamos una tercera parte de votos nulos, nos queda aproximadamente 9.5, ya se está hablando de 9.5 millones. Ahora, el que obtuvo por así va a encabezar la presidencia de uno de los poderes con aproximadamente 5 millones, 6 millones de votos, pues esto es poquito más del 50%. Entonces habría que hacer la siguiente reflexión: si se puede en un momento dado una cuestión anular esta elección. Primer punto. Ahora, lo que tuvo, el costo que tuvo esta elección fue alrededor de 7,000 millones de pesos. Costó aproximadamente cada voto 600 pesos. Si lo dividimos, ¿saben cuánto costó la elección presidencial del 2024? Aproximadamente 209 pesos. Cada boleta cuesta o costó en el 2024 1.60 pesos. También cabría hacer una reflexión en el sentido, ¿se imaginan 87 millones de pesos si lo multiplicamos mínimo por 2 pesos? ¿Cuánto estamos hablando? Y que por a nivel federal fueron 6 boletas. Entonces estamos hablando de 1.200 millones de pesos que se fueron a la basura, no solamente en el papel. Entonces, divididos esos 7,000 millones de pesos, nos da aproximadamente los 600 pesos. Ahora, mentiras con todas sus letras, que la justicia en México es cara. Vean nada más los datos que tenemos. Supuestamente la OCDE, esto es la Organización de Cooperación y Desarrollo de los estados más avanzados, de los que México hasta el día de hoy es parte, porque yo creo que están a un pasito de expulsarnos tanto de la OEA como de diversos organismos internacionales, porque no estamos sujetos. Entonces, vean, exige que para tener una verdadera acceso a la justicia como un derecho fundamental y consagrado en el artículo 17 constitucional, dice que se requieren 64 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Saben cuántos hay en México? 4.6. No llegamos ni a 5. Baja California tiene 3 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿dónde está lo caro? ¿Dónde está esa falacia que nos están vendiendo? Ese discurso se cae con los argumentos y con los datos que en un momento dado ellos mismos tienen. En el 2023 había 6,730 jueces en todo el país. Llámese jueces federales y jueces locales. Entonces, mentira. Si nosotros lo dividimos y tenemos ahí los datos duros, México es de los que menos invierte en una cuestión de justicia. ¿Cómo vamos a tener un verdadero acceso a la justicia cuando un juez tiene ahorita en amparo 3,000, 4,000 asuntos? ¿Ustedes creen? Réstenle los días inhábiles, los fines de semana. ¿Cuántos asuntos? Yo creo que sí. Obviamente que todos estamos de acuerdo que se requería una reforma integral. Sí se requería. En esta forma, no. Hemos estado en amparo y obviamente uno de los pilares principales es: si no hay justicia pronta y expedita, no hay justicia. Y es lo que menos tenemos en nuestro país, justicia. Porque aquella persona que va por un derecho de petición y va ante la autoridad, no le responde algo tan sencillo, se tarda 8 o 10 meses, acude al juicio de amparo
y se tarda 6 meses este juicio de amparo para que nada más la autoridad responsable le conteste, no sea favorable o desfavorable, pero lo único que está pidiendo es reclamo que le conteste. ¿Se requieren 1 año para este juicio? No. Vayamos en un momento dado que exista juicios sumarios de amparo. Ahora, una cuestión de libertad. ¿Por qué se va a tardar 6 u 8 meses un juicio de amparo cuando está de por medio de la libertad? Eso no deberían de resolverse en 15, en 30 días, máximo en un mes. Ahora, les propongo una cuestión, todos los que están comprometidos con la justicia, el amor a México y esos sentimientos revolucionarios, hagamos un observatorio judicial ciudadano, no ese de parafleto y que en un momento va a ser la Santa Inquisición que va a entrometerse y que va a poder analizar el criterio de los jueces de las determinaciones. Eso es, obviamente, que rompe con la independencia y la autonomía de los jueces, 2 pilares. ¿Cómo van a resolver? Primero, una cuestión es de criterio y ese debe ser libertad. Obviamente, la primera cuestión que van a hacer es sancionarte si no vas en una resolución o vas en contra. Entonces, bueno, creo que me excedí, una disculpa. Muchas gracias, licenciado. En verdad,